visión anarquista que tal vez sea adecuada en el próximo estudio de la sociedad industrial. Tal vez llegue el día en que todas estas corrientes fluyan en el marco del socialismo libertario, una forma social hoy apenas existente, aunque pueden percibirse sus componentes en la concesión de derechos individuales que han alcanzado su forma más elevada, por defectuosa que siga siendo. En las democracias occidentales, en los kibbutz israelíes, en los consejos obreros experimentales de Yugoslavia, en las campañas para despertar la conciencia y fomentar la participación en el proceso social, aspecto fundamental de las revoluciones del tercer mundo, que coexisten de mala manera con autoritarismos indefendibles. Una noción similar de la naturaleza humana cimienta el trabajo lingüístico de Humboldt. El lenguaje es un proceso de creación libre, sus leyes y principios de generación son invariables, pero el modo en que se usa el lenguaje es libre de una variedad infinita. La propia interpretación de las palabras, el empleo que hacemos de ellas, implica un proceso de creación libre. El uso habitual del lenguaje y su adquisición dependen de lo que Humboldt denomina forma fija del lenguaje, un sistema de procesos generativos enraizado en la naturaleza de la mente humana y que limita, pero no determina, las creaciones libres del intelecto normal o, en un plano más elevado y original, las que el gran escritor o pensador Humboldt es, ante todo, un platónico que insiste que el aprendizaje es una especie de reminiscencia, por lo que la mente estimulada por la experiencia se nutre de sus recursos internos y sigue la senda que ella misma establece, pero también es un romántico, sensible a la diversidad cultural y a las más infinitas posibilidades del genio creativo en su aportación espiritual. No hay en ello contradicción alguna, pero tampoco la hay en la insistencia de la teórica estética, en que las obras del genio individual se atienen a principios y normas establecidos. El uso normal y creativo del lenguaje que los racionalistas cartesianos juzgaban al menor indicio de la existencia de otra mente, presupone un sistema de normas y principios generativos que los gramáticos racionalistas trataron de determinar y explicitar con cierto éxito. Se equivocan por completo los críticos modernos que ven una contradicción en la tesis de que la creación libre tiene lugar en un sistema de restricciones y principios rectores, sistemas que de hecho presupone. A menos claro está que hablen de contradicción en el sentido laxo y metafórico de Schelling cuando escribe que, sin la contradicción entre necesidad y libertad, no sólo la filosofía, sino todo afán superior del espíritu se hundiría en esta muerte peculiar de las ciencias en las que tal contradicción no tiene aplicación alguna. Sin esta tensión entre necesidad y libertad, norma y elección, no hay lugar para la creatividad, la comunicación o cualquier otro acto dotado de sentido. Si he comentado con cierto detenimiento estas ideas de la tradición, no es por un interés anticuario, sino porque creo que son valiosas y esencialmente válidas, y que presuponen una vía que puede ser provechosa. La acción social debe responder a la visión de la sociedad futura y a juicios de valores explícitos sobre el carácter de esa sociedad. Estos juicios deben derivar de una noción de la naturaleza humana, y podemos rastrear sus fundamentos empíricos, investigando la naturaleza del hombre tal como se nos muestra en su conducta, en sus creaciones materiales, intelectuales o sociales. Tal vez hayamos llegado a un punto de la historia en el que es posible plantearse seriamente una serie en la que los vínculos sociales constituidos libremente vengan a reemplazar las cadenas de las instituciones autocráticas, en el sentido al que apuntan los comentarios de Humboldt que he citado aquí, y que serían desarrollados en años posteriores por la tradición del socialismo libertario. El capitalismo depredador creó un complejo sistema industrial y una tecnología avanzada que ha dado pie a una considerable expansión de las prácticas democráticas y ha fomentado ciertos valores liberales, dentro de unos límites que comienza a estrecharse y debe superarse. No es un sistema adecuado para la segunda mitad del siglo XX.
Es incapaz de satisfacer aquellas necesidades humanas que solo admiten expresión colectiva, y su noción de expresión de hombre competitivo, cuyo único interés es el de acumular poder y riquezas, que se somete a las relaciones mercantiles y a la explotación y autoridad externa, es una idea inhumana e intolerable, en el más profundo de los sentidos. El Estado autocrático no es un sistema sustituto aceptable, y tampoco lo es el capitalismo estatal militarizado que se está desarrollando en Estados Unidos, o el estado de bienestar centralizado o burocratizado. La única justificación de estas instituciones represivas es la escasez material y cultural, pero en ciertas fases de la historia esta clase de instituciones solo contribuyen a perpetuar y agudizar esta escasez, llegando incluso a amenazar la supervivencia de la especie. La ciencia y la tecnología modernas pueden liberar al hombre del trabajo especializado y embrutecedor. En principio, podrían proporcionar el fundamento de un orden social racional basado en la libre asociación y el control democrático, si es que tenemos la voluntad de crearlo. A su vez, la visión de un orden social futuro se basa en una concepción determinada de la naturaleza humana. Si el hombre es, de hecho, un ser absoluta e indefinidamente maleable, sin estructuras mentales innatas o necesidades intrínsecas del carácter social o cultural, será el sujeto ideal para la configuración de la conducta, por parte de la autoridad estatal, el empresario, el tecnócrata o el comité central. Quienes conserven un mínimo de confianza en la especie esperarán que no sea así e intentarán determinar las cualidades humanas intrínsecas que proporcionan un marco para el desarrollo intelectual, la expansión de la conciencia ética, las conquistas culturales y la participación de una comunidad libre. De forma análoga, hablaba de la tradición clásica del genio artístico, que brota del interior del hombre y cuestiona los diversos modos su marco normativo. Abordamos aquí asuntos de los que entendemos bien poco, y si queremos llegar a comprenderlos algún día, creo que debemos desprendernos de forma drástica y radical de una buena parte de la ciencia social y conductista moderna. Creo que la tradición que he esbozado aquí brevemente también tiene algo que aportar en este punto. Como he comentado, quienes se interesaron en el potencial del ser humano y sus particularidades acabaron por volverse hacia las propiedades del lenguaje. Pienso que el estudio del lenguaje puede proporcionar un atisbo de comprensión de la conducta gobernada por normas y de las posibilidades del acto libre y creativo en el marco de un sistema de normas que, al menos en parte, reflejan cualidades intrínsecas de la estructura mental del ser humano. Me parece justo considerar al estudio contemporáneo del lenguaje como una especie de regreso a la noción humboldtiana de la forma del lenguaje, un sistema de proceso generativo enraizado en las cualidades innatas de la mente, pero que permite, en palabras de Humboldt, un uso de medios finitos. El lenguaje no puede ser descrito como un sistema de organización de la conducta. Al contrario, para comprender el uso del lenguaje debemos descubrir su forma humboldtiana abstracta, su dramática generativa. En términos actuales, aprender una lengua es constituir este sistema abstracto. Claro está que de forma inconsciente, el lingüista psicólogo puede proceder a estudiar el uso y adquisición de una lengua solo en la medida de que tenga cierta noción de las propiedades del sistema que domina la persona que conoce esa lengua. Además, creo que hay poderosos argumentos para sostener empíricamente que un sistema de esta clase solo pueden adquirirse, cuando se dan las condiciones de acceso y tiempo suficientes, por una mente dotada de ciertas propiedades específicas que hoy podemos tratar de descubrir con cierto detalle. Si nos limitamos conceptualmente al estudio de la conducta, su organización y su desarrollo mediante la interacción con el entorno,
forzosamente tendremos que pasar por alto estas características del lenguaje y la mente. En principio, otras facetas de la psicología y la cultura podrían estudiarse de un modo similar. No es inconcebible que podamos desarrollar así una ciencia social basada en las preposiciones empíricas bien fundadas acerca de la naturaleza humana. Del mismo modo que hemos estudiado, y de forma bastante satisfactoria, la gama de lenguajes asequibles, podríamos tratar de estudiar las formas de expresión artística e incluso del conocimiento científico que el ser humano es capaz de concebir, y tal vez incluso la variedad de sistemas éticos y estructuras sociales en los que el ser humano es capaz de vivir y realizarse, dadas sus capacidades y necesidades intrínsecas. Y quizá a partir de ahí podríamos proyectar un nuevo concepto de organización social que, en determinadas condiciones de cultura, material y espiritual, fomentaría y satisfaría la necesidad humana, si es lo que es, de iniciativa espontánea, trabajo creativo, solidaridad y búsqueda de la justicia social. No quiero exagerar, como sin duda he hecho ya, la importancia de la investigación del lenguaje. El lenguaje es, de momento, el producto de la inteligencia humana más susceptible de un estudio científico. Una amplia tradición intelectual consideró que era el espejo de la mente. Hasta cierto punto, la idea tiene su parte de verdad y puede ser fructífera. El título de Lenguaje y Libertad me tiene igual de desconcertado que al principio, y no menos intrigado. Hay en estos comentarios especulativos y esquemáticos lagunas tan grandes que cabe preguntarse qué quedaría de ellos una vez sustraídas las metáforas y las conjeturas aventuradas. Resulta aleccionador advertir, como creo que deberíamos hacer, lo poco que hemos avanzado en nuestro conocimiento del hombre y la sociedad, e incluso en la formulación clara de los problemas que podrían estudiarse seriamente. Pero creo que tenemos unos cuantos puntos de apoyo que parecen bastante firmes. Quiero creer que el estudio minucioso de cierto aspecto de la psicología humana, el lenguaje, podría contribuir a elegir una ciencia social humanística que serviría, a su vez, como instrumento de acción social. Ni qué decir tiene que no hay motivo para que la acción social aguarde al establecimiento de una teoría consolidada del hombre y la sociedad, y que la validez de esta última tampoco debe juzgarse a partir de nuestras esperanzas y juicios morales. Ambas cosas, reflexión y acción, deben progresar tanto como sea posible a la espera del día en que la investigación teórica pueda servir de guía en la lucha interminable por la libertad y la justicia social, desalentadora a veces, pero jamás perdida. Y con eso acabamos el primer audiolibro, se abren comillas, corto, se cierran comillas, que iba a ser. Entonces este es el final de temporada, al menos de la primera, ¿no? Y pues creo que no va tan mal, digo. No es como que sea no importa. No es como que sea la gran vaina, ¿no? Y está bien, poco a poco. Y así me puedo dar el lujo de poder grabar hasta cierto punto de una manera tan mierda, ¿no? Porque pues ya supongo que entre más gente lo pida, y bueno, también yo, voy a tener que mejorar muchas cosas que hago, ¿no? Y más que nada aprender más a usar la voz, supongo. En todo caso, con esto queda el primer audiolibro. Quienes votaron por él, felicidades. Quienes no votaron por él y votaron por otro, voy a leer otros libros y eventualmente seguiré con los que recomendaron. Pero no es que los ignores, sino que diferentes cuestiones, ¿no? Y pues diferentes cosas van llamando mi atención. Así que igual sigan recomendando libros. Si son más cortos, pues es más rápido que queden, ¿no? O es más posible que les dé atención porque pues igual entre más contenido mejor, supongo. Y bueno, no es cierto, sí al principio, pero tengo un dilema con eso. En fin, creo que ya será todo, así que hasta luego. A la hora que sea que estés escuchando esto. Si es que llegaste hasta acá, Dios, son 5 horas. Sí, 5 horas, mira, van a ser 5 horas con 18 minutos, ahí lo voy a cortar.